Amigos, amigas, en la mañana de Circo Friki con un fuerte aplauso le damos la bienvenida y con likes en YouTube a la señorita Romy Escalora. ¡Buenis! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y vengo con un tema para tratar el día de hoy porque habíamos dicho que íbamos a hacer dos columnas homenaje a Diego Maradona por su cumpleaños. Y mañana cumpleaños Charly García, así que... Mañana es el cumple de Charly. Mañana es el cumpleaños de Charly, 23 así de que octubre. me parecía interesante hacer una columna acerca de lo que se decía de Charly García durante muchos años, porque yo no sé si ustedes saben que en este país a Charly García se lo trató de poco argentino. No, bueno, ¿quién? Aunque ¿Quién fue no el lo atrevido? puedan creer, esto sucedió. Y para arrancar con esta columna y mostrar cómo respondió Charly García a esas críticas, quiero que compartamos un pedacito de una entrevista que él dio en 1987, donde en Chile justamente le preguntan sobre esto. Mirá. Ahora, por ejemplo, Piazzolla dice que tú no eres, digamos, no tienes sentido nacional porque el rock es norteamericano. Es como, no sé, una opinión de él, pero él no piensa así. Él habló conmigo Ya. y me dijo que estaba bien. A los dos nos gusta el tango, a mí me gusta el tango también. Pero tú no cantas tango. No, hago tango de ahora, ¿Por qué? porque el tango de antes ya lo cantó mi papá. O sea, por eso no hay contradicción. Toco música de rock, pero soy nacional. En la sociedad de autores, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, lo que yo hacía no era nacional. O sea, que protegen el pasado de alguna manera. Charly ahí se molesta un poco porque en Sí. realidad responde a una crítica que es de Pugliese, no de Piazzolla. Charly amaba a Piazzolla y Piazzolla amaba a Charly. De hecho, hay unos cortes hablando de él muy maravillosos y muy emocionantes. Pero esta crítica es una crítica que él siempre se sostuvo sobre él durante los primeros años, justamente porque él era reivindicaba mucho los sonidos extranjeros. Él siempre habló de su fanatismo por Prince, bueno, de hecho por The Police, por Sting con la canción nueva La Última. Entonces se decía que el rock en realidad no era un ritmo, un género argentino y que por eso justamente Charly García no era un exponente nacional. Hasta el 1990, cuando tanto lo jodían, que Charly García no es nacionalista, que no representa a los argentinos, que en una medianoche de un 25 de mayo en 1990, en un bar, aparece un gran personaje que es Federico Peralta Ramos, un excéntrico de Buenos Aires en ese momento, se para arriba de una mesa y dice: ese 25 de mayo, Charly, tocate el himno. Y acá empieza a surgir una respuesta de Charly García, pero te lo cuenta él, mirá. Estaba en un bar que ya no existe, en Avenida Libertador por Coronel Díaz, y estábamos en una mesa, no me acuerdo quién, y aparece el gordo Peralta Ramos. Y todos los televisores pasaban clips de los cantores yanquis del momento. Y se paró arriba de la mesa y dijo: hoy es 25 de mayo, ¿qué hacemos mirando a esos boludos y qué sé yo? Me arengó. Agarré, vamos al estudio. Y lo llamé a los plomos vinieron con la bandera y logramos aire, 1, 2, toma. ¿En 2 tomas salió el himno? Sí. En 2 tomas, el 25 de mayo a la madrugada de 1990, graban el himno y la genialidad musical que hace Charly en ese himno no la voy a contar yo, la va a contar Fernando Zamalea, que tiene más autoridad y mira, lo cuenta de esta manera. Fue justo el 25 de mayo de 1990 y ahí me dijo: vamos de nuevo a Fitzroy y lo grabamos. El himno tiene 3 partes, 3 ritmos, pero nunca fue pautado nada, fue así de teclado y batería a cassette. Y esa misma la llevamos después al día siguiente a Panda y la copiamos. Y después creo que el Lupano le agregó el bajo al final, en la parte final, y el negro hizo como un solo, pero nada más. En realidad el himno son los teclados de Charly y bueno, los ritmos que aparecen por ahí. El 25 de mayo lo graban, lo más o menos lo proponen, lo editan y el 16 de julio, apenas unos meses después, 2 meses después, de 1990, sale Filosofía Barata y Zapatos de Goma, el disco que termina con el himno nacional. O sea, lo grabaron y salió el disco directamente y lo presentó en 11 funciones a sala llena, por supuesto, en el Gran Rex, del 16 de noviembre al 2 de diciembre. Traté de rastrear la primera vez que
Charly García tocó el himno nacional en vivo y lo que me tiran todos los datos es que fue el 29 de diciembre. O sea que hizo varias funciones del Gran Rex sin tocar el himno. Mirá. Si alguien estuvo presente y estoy diciendo mal este dato, me lo dice, pero fue lo que pude rastrear. Ajá. Y en ese tiempo, entre que él lo toca en vivo en el Gran Rex, él da una entrevista. Pero antes quiero mostrarles la primera vez que lo tocó en el himno en vivo en el Gran Rex y que lo pude encontrar así, creo que es esta, la primera vez, y así lo tocaba, así lo presentaba. Yo no sé si ustedes lo recuerdan cuando salió, porque esto generó una polémica. Sí, claro. La canción está cambiada, el himno está cambiado, hay arreglos, hay diferencias en la música y por supuesto los sectores conservadores no se iban a quedar callados. Y si hablamos de los sectores conservadores que se quejan, tenemos que hablar de la mesa de Mirta Legrand. Todo pasa en la mesa de Mirta Legrand. Como no podía ser de otra manera. Adivinen si le gustó a Mirta o no le gustó. Adivinen, acertaron, no le gustó nada. Nadie se acordaba la letra del himno. Celeste. Me parece. Nadie se acordaba cuando veía la parte de No, lo que pasa es que los jóvenes no se animaban a cantarlo, ahora lo cantan con Charly. No, lo que pasa es que había una versión muy antigua, Mirta. Pará, había una versión re antigua, toda rayada, toda fea. Además, no es la música no es la auténtica, está un poquito desvirtuada. No, a mí, bueno, yo te doy, mira, yo como dije que digo lo que pienso, doy mi opinión al respecto. A mí me duele, como una señora ya que ha pasado varias generaciones sobre mí, que los chicos no cantaran antes el himno, los jóvenes, y sí lo canten ahora con Charly. Pero eso dejando de lado todo Charly lo de Charly es el nuevo Carlito. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Carlito nunca se bajó los pantalones, Carlito. Es otra época. Claro. Carlitos nunca se bajó los pantalones y nuestro Carlitos había dicho en el primer corte que vimos, yo no hago tango, el tango ya lo hizo mi papá. O sea, Claro. también tiene cierta lógica. Esto decantó en 2 demandas judiciales. Una de Noel Mas, que era un muchacho que escuchó en aquel momento en Radio Nacional, en la radio de rock de Radio Nacional, que todos los días a las 12 de la noche empezaban con el himno de Charly García. Él hace una presentación judicial diciendo que es... ¿cómo se llama? Una ofensa al símbolo patrio. Y justamente, bueno, nada, hace toda una presentación alegando que hay un artículo que dice que no se puede usar otra versión que no sea la original en el inicio de los actos, etcétera. Y también una presentación de Néstor Blondi, que fue desestimada muy rápidamente en 1990, que también hablaba de un ultraje al símbolo patrio. O sea, esto llega a la justicia. La de Noel Mas sigue adelante hasta el año 2000, ahora veremos cómo sale, pero también René Vargas Vera, que era un crítico de música, también había dicho que en realidad lo que había hecho Charly García era simplificar el himno nacional y hacerlo muy llano, digamos. Entonces las críticas la verdad que eran muchas. Charly en ese momento se recluye, no habla demasiado del tema, hasta que da una entrevista con él enorme, me pongo de pie, Tom Lupo. Tom Lupo. Maravilloso. Claro. Y tengo 3 cortes de esa entrevista porque valen la pena. En una, él habla justamente sobre el enojo que él tiene con los medios por las críticas que le hacen al himno nacional. Y así lo decía. Se nota también un cierto aislamiento que he tenido en el que no he hablado con este canal ni con ningún otro canal del mundo, sino con los canales de difusión por el asunto del himno. Ajá. Porque fue una cosa que a mí me salió muy espontáneamente e inocentemente y adquirió proporciones que, o sea, a veces puedo tomarlos como muy irónicos, como diciendo, ¿qué pasa? O sea, es patriótico, es así, la música también, el himno argentino es muy lindo. Ajá. Y entonces, sin chupar las medias a nadie, porque tiene un cierto toque actual, que quizás sea aceptando el caos, pero la canción Patria no deja de ser la canción Patria,
Y bueno, estoy muy contento porque las cosas van muy bien. Una versión actual y aceptando el caos, que es básicamente la idea que tiene Charly del himno y también un poco lo que te transmite cuando escuchás esa versión. Pero Charly García en esta entrevista también habla acerca de la crítica que él recibió siempre que propuso hacer algo diferente y algo nuevo. Y así lo decía. Vos antes mencionabas mis quizás airadas declaraciones o mis rebeldías o mis intempestivas cosas. ¿Sabes qué pienso que son legítimas, no? Son hiper legítimas porque también sabemos, Tom, que ese es un país donde lamentablemente hay un eslogan que dice tenemos que dar examen todos los días. Entonces muchas veces he venido con cosas como clics modernos, como piano bar, y he sido muy criticado. Y eso para un artista es muy duro. Y encima tener que explicar, como decía Picasso, ¿querés que te explique el cuadro? Míralo. Dios. Y nos vamos a ir de esta entrevista con un cortecito muy chiquito que para mí reaviva lo maravilloso que era Tom Lupo haciendo estas entrevistas y con una respuesta de Charly que yo me la tatuaría en la espalda sobre la crítica. Escuchen. Tiempos han cambiado, ¿no? Warhol decía en el futuro será famoso 15 minutos, pero también te toca un lugar, quizás sos el único, me decía alguien, que podía hacerlo del himno y cambiar también la música en algún momento. Al final te toca la historia de los artistas, criticado en su momento y aceptado después. ¿Te integraste a eso? Sí, es cierto. Lo que pasa es que si hay un mensaje que yo quiero dar a la gente es que no critiquen con un rayo láser y después reconstruyan con una escoba. ¡Chao, chicos! Nos levantamos, nos vamos todos. Gente que habla... Y le sale. Hace banderas. Es tan genio que le sale, ¿de entender? No Habla tiene y que hace pensar. remeras. Claro, es una cosa maravillosa. Acá tenemos uno que lo vamos a poner de pañito, el video 10, porque hay una presentación de Charly García que es icónica, histórica, porque nos dejó una grandísima foto, que es el Día de la Bandera, el 20 de junio del 91, ya el año siguiente, donde él toca el himno con esa remera, esa camiseta de Argentina y es esa imagen icónica de Charly. Y en el 91 justamente él anuncia que va a hacer un ferro para presentar Filosofía Barata y Zapatos de Goma con los enfermeros y empieza a hacer toda una gira de prensa. El próximo video lo vamos a pasar el 11 y vamos a pasar directamente al 12 porque él en esa gira de prensa para llamar a la gente y que vaya a ferro va a varios programas. Hay una entrevista que es icónica, que es con Jorge Ginsburg en Peor es Nada, donde él es muy gracioso, sobre todo en el 91 él se interna también en una clínica psiquiátrica y habla mucho sobre eso. Pero agarré un cortecito que me parece anecdótico para ubicarnos en tiempo y espacio y les pido por favor que presten atención a quien abre la puerta. Esto fue en Peor es Nada. Karen Richard. Sentate que si no tapás. ¿Qué te pasa? ¿Le tenés miedo a una hembra como yo? Le pedí que se baje los pantalones. No lo hizo de 30.000 hasta 30.000. Ese tratamiento no fue. Si me esperás, te digo una semanita más. Se te frunció. Con frita. Se te frunció. Pero, un poquito. Tómatela. Perdón, no tiene que ver con la argentinidad de Charly, pero lo tenía que traer. Futura diputada nacional. Lo encontré, lo tenía que traer. Bueno, su historia también, Por para supuesto. hacer un perfil de ella. Por supuesto. Ahí estaba Karen en Peor es Nada recibiendo a Charly García. Y justamente en esta gira, es difícil recuperarse de esto. En esta gira de prensa que hace Charly, da varias entrevistas y le vuelven a preguntar esto de... Che, dicen que vos no sos argentino. Hiciste el himno, pero dicen que no sos argentino, que lo toqueteaste todo, que le pusiste otro sonido. ¿Qué pensás de esto? Y esto es lo que dice Charly en ese momento. ¿Por qué Charly García? Cosa que me parece fantástica, pero que mucha gente cuando piensa y te habla quien ha estado en el exterior, siempre siente, es más argentino que muchos que critican a Charly García por tildarlo de que no es tan argentino y siempre se queda en el país haciendo cosas. No te voy a decir lo que me tira de Argentina. Me encanta Buenos Aires y la ciudad, pero había una cosa que decía Borges, que era, lo importante del argentino es trascender lo argentino. Entonces, mucha gente vio que en mi supuesto no argentino había argentino. Punto. Seguro. Creo que está claro. Corta la bocha.
lo deja claro. Y para que vean también, hay una imagen bastante distorsionada de lo que fue Charlie en los 90. Hay mucha gente que dicen que fue el momento en el que Charlie se desconectó. Para mí es el momento en que Charlie está más conectado con todo. Y justamente también va a hacer prensa al programa de Susana Jiménez, una entrevista hermosa donde también está Pedro Aznar. Y hace también él, toma nota de un hecho que había pasado en la actualidad. Estamos hablando de abril de 1991. Hay un error que lo dice Charlie, pero se van a dar cuenta exactamente de qué es lo que reclama en el living de Susana Jiménez, Charly García. Mira. Nene, y me encantó ir a tu recital. Bueno. Nunca vi tanta buena onda en el mundo, tanto junta, ¿no? Y no esas cosas que dicen, ay, los recitales de rock son pesados, ¿qué es? ¿Puedo decir algo en serio? Sí. Así, un poco de pálida. El otro día, en Luna Park, mataron a un chico. ¿Mataron? En plena cola. Como antes. Obras. ¿En serio? Sí. ¿Cómo mataron a un chico? Y un colectivo paró, llevaron, y entonces, señores. ¿El chico de Lucio, decís? ¿El chiquito? Al Walter, sí. Ay, qué horror, sí, no. Estos son los 90, los 60 que pasamos. Pero igual, Lore. Sí, ya sé. No, es un horror eso, es un horror. ¿Por eso entraste así? ¿Por paz? Sí. Bueno, Claro. Él dice Luna Park, hace referencia a obras y es el asesinato de Walter Bulacio. Él estaba vendiendo su ferro y también se hace ese momento. Y me parece que eso habla de lo conectado que estaba Charlie. Recién en febrero del 2000 hubo un fallo judicial que autorizó a todas las radios a pasar la versión del himno nacional argentino de Charly García. Recién en el 2000, 10 años después, la justicia autorizó a pasar esa versión como una versión más del himno nacional argentino. Y él habló hace no tanto, en una de las últimas entrevistas que estos últimos tiempos que dio, y lo habló con Fantino. Va a ser difícil bancar a Fantino en este corte. Traten de tener paciencia, pero vale la pena. Escúchenlo. Es una linda canción. Un lindo, o sea, el himno brasileño, perdón. Es lindo. No es lindo. ¿No te gusta? ¿A vos te gusta? No, a mí me gusta la marsellesa y me gusta mucho el himno de Paraguay. Pero el argentino tiene esa cosa de Debussy, de esa cosa... También le agrego a la marsellesa Ahora, a Robespierre, a Danton y a Saint-Just, ¿no? Y juremos con gloria a morir. Tremendo, ¿no? El nuestro es hermoso. Yo tengo el mío por encima de cualquier himno, pero digo que también competimos ahí con la marsellesa. Pero el himno nuestro es lindo, ¿no? Es lindo, es lindo. Yo lo hice como si fuera Purple Rain. ¡Amo! Como si fuera Purple Rain. Claro. Pasamos el que viene, no el próximo video. Y lo que sí me parece interesante contar, porque hay un cortecito más en el que él dice: solamente una persona se quejó del himno nacional, que fue la que hizo esta presentación judicial. Doy por sentado que al resto le gustó. Claro. Dice Charlie, y en un momento dice: a los presidentes le gustó. Al primer presidente que le gustó, efectivamente, fue a Néstor Kirchner, que lo convoca a Charly García en el festejo del primer año de su gobierno, en el 25 de mayo, el mismo día que él había grabado el himno nacional, unos años antes, bastantes años antes. Claro. Y lo llama para que cierre el acto que se hace en Plaza de Mayo. Por primera vez en un acto oficial, él toca el himno nacional y lo termina a lo Charly García. Esto es emocionante de ver, mírenlo. Os juremos. Os juremos. No. ¿Qué país teníamos, hermano? ¡Rompe todo, Charly! Charly García rompiendo todo en la Plaza de Mayo. ¡Qué país, viejo! Y nos vamos a ir con un último corte, que esto vale la pena. Nos vamos a ir con un último corte porque él habla de este momento y de lo importante que fue para él, sobre todo porque en este acto él conoce a Cristina. Él cuenta qué le pasó a Cristina cuando vio que él rompía esa guitarra y qué pasó con los presidentes posteriores. Le preguntan por Macri también. Ajá. A ver qué dice Charly García. Y a Macri lo conociste en una fiesta, brindando. Sí, esto no se lo diga a nadie. Pero un pequeño secreto. Brinda con agua. ¿Y a Cristina?
¿La conociste o no? A Cristina, lo que más me acuerdo, sí la conocí. Lo que más me acuerdo cuando me invitaron a tocar el himno en la Plaza de Mayo, y yo al final del himno agarré la guitarra y ¡pah! La rompí toda. Puse acá, porque yo quería que termine, o juremos con gloria vivir. No morir. Vivir, no morir y morir, como película argentina. Bueno, mañana cumpleaños y en Venga. homenaje a Charlie, juremos con gloria vivir. Gracias, Charlie, el más argentino de los nuestros. Extraordinario, la Romy Escalora, su columna en Circo Freak. Espectacular, Romy. Gracias. Hermoso. Amigos, ya viene Flor Half.